En una o dos frases, ¿qué es lo que hace Horizon hoy? Es acelerar la transformación digital mediante relevar toda la empresa, como dije recién, de forma masiva a todos los empleados en 25 minutos, dándoles el mismo resultado que la costura en una semana. No hay en realidad B2B. Es entre dos personas. O sea, yo te quiero vender a ti, vos me vas a estar escuchando a mí, probablemente busques en mi LinkedIn, en mi Twitter y nos relacionemos. Porque al final le estás resolviendo el problema no a la persona, más bien, no a la empresa puntualmente. No todas las empresas están totalmente dimensionando el impacto que puede tener en los modelos de AI en sus negocios. Está en todas las industrias, en el layer financiero, en el layer social, hasta incluso de educación, me animo a decir. Desde el momento cero nos posicionamos como un aliado de los empleados y de los colaboradores, aunque ellos entiendan que lo que estamos buscando es optimizar cada una de las áreas y quitarle los layers de trabajo operativos para que se puedan enfocar en tareas de mayor valor. Con la tecnología, habiendo puesto mucha cabeza a eso, logramos hacer que se abran, pero en 25 minutos, ¿no? Que es lo que tarda el chat. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su conductor Jaime Sotomayor y hoy tengo el placer de conversar con Nico Scopesi, cofundador y CEO de Horizon, una startup que está revolucionando la forma en que las empresas identifican ineficiencias y aceleran su transformación digital utilizando la inteligencia artificial. En este episodio, Nico comparte su increíble trayectoria desde sus inicios en el mundo industrial y consultoría, pasando por su experiencia en Silicon Valley y en Draper University, hasta cofundar Horizon y llevarla a ser reconocida como una de las startups más prometedoras en el espacio de la inteligencia artificial en América Latina. Exploraremos temas como el viaje de Horizon, desde su primera idea hasta el impacto que están generando el día de hoy, los aprendizajes claves de Nico al construir una startup y cómo el equipo de Horizon ha logrado mantenerse ágil y comprometido mientras navega los retos del ecosistema emprendedor. Si alguna vez te has preguntado cómo construir una startup exitosa o cómo implementar inteligencia artificial para transformar tu negocio, este episodio es para ti. No te lo pierdas. Antes de comenzar, quiero invitarte a seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de ningún nuevo episodio. Además, si disfrutas de estas conversaciones, compártela con alguien a quien también le pueda interesar. Tu apoyo es clave para seguir creciendo esta comunidad. Pues ahora sí, comencemos. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Jaime, un placer. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí para conversar y conocernos mejor. Encantado de tenerte por el programa. Ya hemos conversado en otros momentos de lo que has venido haciendo y me pareció bien interesante, por lo cual dije, yo creo que acá hay material suficiente para hacer un episodio de podcast. Entonces, nuevamente, gracias por tomarte el tiempo de venir a contar tu trayectoria, la de Horizon, y diría, saltemos de frente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nico previo a fundar Horizon? Excelente. Bueno, vamos a contar la historia y espero ir de sintético sin aburrir a nadie, pero soy ingeniero industrial de Argentina. Un dato simpático es que en realidad nací en Francia. Cuando mis padres se fueron a vivir en la hiper del 87, volvieron, yo tenía 3 años y luego ya viví siempre en Argentina, pero nunca me hice la nacionalidad argentina, así que es un dato simpático. No sé francés. ¿No tienes la nacionalidad argentina? No. ¿Oh? De chiquito hablaba francés, después se me pasó y ya nunca más hice catch up. O sea, si el argentino ya se creía europeo, tú decías, no, yo soy realmente europeo. Me siento más argentino que europeo, pero bueno, todo puede ser. No me maten, por favor, los que me han escuchado mi comentario. Entonces, bueno, terminé la escuela, ingeniería industrial en la UTN de Aedo, que es zona oeste, donde yo vivía con mis padres. Ni bien voy a la facultad, descubro que era un mundo ya directamente muy volcado a lo técnico. O sea, la regional donde yo estaba se especializaba en aeronáutica. Después estaba industrial, mecánica, electrónica. Entonces el camino directo era ir a trabajar en alguna industria, digamos. Fui a Peugeot Citroën, estuve en 1 año y medio, mejora continua, TPM, metodología Kaizen, todo lo que es la metodología de Toyota. Y después de eso voy a Dunlop, también en zona oeste, con 2 de que son mis mejores amigos que fueron conmigo a la facultad, nos recibimos juntos, repitiendo lo mismo, ¿no? Procesos, mejora continua, qué podíamos implementar de las metodologías que hemos visto en Peugeot Citroën. Y fuimos pudiendo cambiar muchísimos sistemas, vamos a llamarlo, tanto sistemas técnicos como no técnicos, y logramos entender el real impacto que podíamos tener en las organizaciones. Al mismo tiempo que yo ya estaba pensando en el mundo base de tecnología, y yo estaba ahí, digamos, con unos zapatos de seguridad, un pantalón de fábrica con grasa, y digo,
el mundo va a un lado y yo siento que estoy yendo a otro y necesitaba cambiarlo. Entonces me voy a consultoría, voy a Paradigma, que Paradigma es lo que fue un desprendimiento de Arthur Andersen en su momento, o sea, Accenture y múltiples consultoras, una de ellas Paradigma. 5 años ahí, industrias muy variadas. Me tocó algo de logística, banca, seguros, finanzas, fintech y salud también. Eso fue a propósito. Estaba buscando descifrar qué industria era la que más me gustaba. Eh, Empecé ahí ya a querer emprender, ya tenía algún que otro proyectito paralelo que no estaba caminando, como que desde ahí ya venía recorriendo un camino de querer armar algo propio, pero sentía que todavía me faltaba mucho conocimiento, ¿no? O sea, no, lo que había aprendido en la facultad no aplicaba directamente. Último proyecto, me acuerdo patente, un cliente en industria de banca, teníamos que abrir sucursales, había sido post una implementación un discovery de McKinsey, un super libro bien difícil de implementar, y nos había tocado para optimizar revenues, y la rama del proyecto que me tocaba a mí era eh, sucursales, había que abrir más sucursales. Uno de los socios con los que mejores me llevé fue Dani Farré, que soy advisor nuestro en Horizon. Me acuerdo patente haber ido a decirle, Dani, no voy al banco hace 2, 3 años, ya estamos moviendo dinero digital, o sea, no. ¿Quién es Dani? Suerte para poner contexto. Dani Farré es uno de los socios, uno de los partners de Paradigma, que en aquel entonces era quien lideraba este proyecto con este cliente que nos había tocado. Y me dice, sí, Nico, ya intenté yo decirle que era abrir canales digitales, pero hay que hacer el delivery. El cliente quiere directamente abrir más sucursales en paralelo. Luego vamos a hacer el canal digital. Bueno, ok, ya, hicimos el delivery, cliente contento, salió espectacular, pero en mi cabeza de vuelta ya esa semillita de decir, el mundo va hacia un lado que no estoy yendo yo, digamos, ¿no? Me voy a tecnología, empiezo a trabajar en Agrofy, que es una startup de Argentina, operamos en toda Latinoamérica, un marketplace parecido a Mercado Libre, pero exclusivo del agro. Empiezo también para hacer procesos y calidad. Me voy metiendo mucho en procesos no solamente de la operación, sino los comerciales, los de marketing y todo lo que íbamos trabajando. Y ahí digo, ya, quiero emprender, pero no sé. O sea, descubrí cuando entré a Agrofy un mundo que desconocía por completo de todo lo que me faltaba saber sobre startups. Entonces agarré mis cosas, me fui a San Francisco, a Draper University, a hacer el Geo Training, tuve 2 meses allá. Y ahí sí entendí varios puntos que no estaba conectando Pero, de lo diferente que era realmente emprender en tecnología. ¿cómo así se te Y ocurrió Draper University dentro de las quizás múltiples oportunidades, opciones que existen en el mundo? hay muchísimas, estoy de acuerdo. Lo que hice fue buscar gente que yo sabía que estaba o muy bien posicionada o que yo admiraba y intentar encontrar el patrón común. Entonces en todos los LinkedIn siempre en algún punto llegaba que alguien había estado en Draper University. Eh, Empecé a llamar por teléfono a cada uno de ellos a ver si me podían ayudar y todos me recomendaban, me daban como go, está bueno. Así que ese fue mi pequeño research de descubrir cómo llegar ahí. Claro. Estuve esos 2 meses allá, regreso, no había seguía trabajando en paralelo en Agrofy, y ahí lo que cambié fue un poquito el mindset de decir, voy a intentar comportarme como si yo fuera el founder, es decir, si yo fuera el founder, ¿qué esperaría que un rol como el de Nico resuelva en esta compañía? Y me fui metiendo muy, 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 muy profundo en los procesos de marketing, que era donde todavía teníamos que alcanzar Product Market Fit en la parte de la demanda del marketplace. Ahí dije algunos conceptos que seguro podemos ir profundizando después para Yo creo que explicarlos. la audiencia ya ha escuchado múltiples veces estos términos, pero después, si lo volvemos a mencionar, los podemos Excelente. profundizar. Y long story short, justo la compañía estaba pasando un proceso de reestructuración, el mismo que todas las compañías que pasaron en el 2020-2021, estuvo bastante difícil y yo termino como CMO. En paralelo ya venía emprendiendo básicamente. Sí, vamos a para estar seguro. Chief Marketing Officer. Así es. Correcto. Okay. Así es. Pasa que me metí tan profundo en los procesos de marketing que fue como una transición muy natural, complementando con Draper University, y siempre hubo un patrón de complementar con libros y con cursos y con Reforge y Platzi y un montón de plataformas que me ayudaron a ir aprendiendo lo que en ese momento era el pain que me faltaba tener conocimiento y me iba tirando directamente a aprenderlo. En paralelo ya venía queriendo armar algo, ingeniero industrial, no de software, puedo construir, pero evidentemente no es lo mío. Entonces me estaba costando construir un producto realmente vendible, pero ya lo estábamos intentando vender, bueno, no traccionaba. Y escucho de casualidad un podcast de una persona que estaba contando cómo desde su consultora de GenAI estaban ayudando a las empresas a implementar los nuevos modelos. Este fue justo mi fin del 22, mitad del 23 más o menos, si no me falla la memoria. Llamo al host del podcast,
que es uno de los chicos de Taquenos. Le digo, pasame el número de Nico, que tengo que hablar con él, me puede ayudar. Me lo pasa, lo encuentro en Buenos Aires, le cuento que estábamos haciendo. Le gustó, me empezó a ayudar como con la tecnología, me presentó gente que me podía ayudar, como fuimos recorriendo un camino juntos, hasta que después de mucho tiempo me dice, tengo una idea loca, y me viene con el concepto de Horizon, y también ya sé quién puede llegar a ser el CTO, me presenta a Miguel, que Miguel tiene más de 9 años de experiencia en Machine Learning en empresas como Mercado Libre, TRM Labs, Maitre y otras empresas de Uruguay también. Entonces como que ahí se fue dando una muy buena dinámica, muy natural de cómo nos conocimos, de dónde venía el insight, la idea, mi background, porque cuando me lo explicó digo, ok, me hubiese servido en Agrofy, sí, en Paradigma, sí, en Dunlop, sí, en Pollo también, bueno, ya, me hubiese servido en todos los trabajos, vamos a hacerlo. Esa sería un poco mi historia, mi background y cómo llegamos a armar Horizon. Y dentro de todo este proceso, ¿cuál crees que fue ese momento ajá? ¿No? Que tú dices, ya, esto es lo que yo tenía que hacer, esto es lo que yo tenía que cofundar Horizon por este motivo. Qué buena pregunta. Creo que fueron múltiples momentos, pero el principal es un día que Nico me dice, ya estábamos empezando a trabajar en la idea, todo, y me dice, tenemos un potencial cliente que quizás tiene que ver el producto. Bueno, ya hicimos una presentación como pudimos, con lo que yo tenía de la idea anterior, porque realmente reformulamos, pero él ya lo tenía mucho más claro, lo escribimos y salimos a intentar venderlo. Al cliente como que le gustó. Entonces nos dimos vuelta, Miguel, se puede construir esto, y Miguel en una semana, porque era la otra semana la demo, sacó de la galera lo que sea el MVP, o ni siquiera, o sea, una POC, o sea, una prueba de concepto, y dije, claro, acá hay algo. Nico conoce la tecnología, conoce el negocio, yo conozco el negocio y un poquito de tecnología, pero mí es un mago también para construir. Acá hay algo, hay una buena dinámica, conocemos la industria, se junta, y eso es algo que siempre miraba y comparaba mucho. Cuando uno piensa en los grandes emprendedores, las grandes figuras que vamos viendo, siempre pensaba, qué suerte también en muchos casos de estar armando algo que justo ya tenías el insight, con un momento en el que la tecnología te apoyaba a resolver ese problema con esa tecnología que estaba a la vanguardia para poder ser el primero en moverte, digamos, ¿no? Y acá como que confluía también un poco todo esto de decir, venimos de la industria, Miguel conoce la tecnología, entre muchas comillas, de moda, es el core de lo que estamos usando, no puedo despreciar la oportunidad. Entonces fue como el clic. O sea, no me puedo quedar con la duda de qué pasaría con este super equipo, con esta super idea, en este super momento que hay en el mundo, digamos, ¿no? Entonces ahí fue como el principal clic, entre otras cositas, ¿no? A mí me parece bacán porque tienes este paso por diferentes mundos, industrias, ¿no? Corporativo, startup, estar en un ecosistema local latinoamericano y luego la experiencia de Silicon Valley. Como que todo eso confluye en lo que estás haciendo ahorita y hace que todo ese storytelling, digamos, ¿no? Haga el sentido correcto. Entonces está súper bacán. Pero yo estoy seguro que la primera versión de Horizon no es la misma a la que hay el día de hoy. Si no me equivoco, he hecho como 3 saltos distintos. Si quieres, cuéntanos, digamos, cuál fue esa primera idea, primera versión, cuál fue la siguiente y en qué están ahorita, como para tener un contexto de qué es lo que hacen. Excelente. De hecho, hace poquito Migue publicó algunas capturas de cómo había evolucionado el producto desde esa conversación en febrero del 2024 y en mayo, y después de haber pasado por Platanus Ventures, y lo mirábamos y dijimos, no lo puedo creer. El concepto es muy, muy, muy similar desde que empezamos, la visión estaba muy clara. Lo que fuimos fue corriendo la restricción, básicamente, de hasta dónde sabíamos, ¿no? Entonces, primero fue, ¿podemos relevar todas las empresas del mundo utilizando un modelo de inteligencia artificial para que hable con cada uno de los empleados en esos 25 minutos que estamos suponiendo? Entonces fuimos a construir esa primera parte y después de ahí mover la restricción a listo. Con esas entrevistas ya funcionan, ya salen. Podemos generar insights de calidad para las compañías y ahí retroceder a, ok, para que sean de calidad, ajustemos las entrevistas. Y ahí fuimos de atrás para adelante un poquito para ya movernos a que todo sea el Gantt de implementación en el que la empresa percibe un valor muy rápido al utilizar Horizon de releve toda la compañía. En una semana tengo claridad total del roadmap, el Gantt de implementación, para estar a la vanguardia de la industria, vamos a decirlo. Entonces ese fue como empezamos por una restricción y la fuimos moviendo a poquito. Si responde tu pregunta. Sí, y más bien, tu público objetivo en ese momento cambió. O sea, partiste pensando que un cliente iba a ser mi cliente. O sea,
tamaño, industria, región, o siempre ha sido el mismo? Buena pregunta. Hoy lo que, como en una o dos frases, ¿qué es lo que hace Horizon hoy? Es acelerar la transformación digital mediante relevar toda la empresa, como dije recién, de forma masiva a todos los empleados en 25 minutos, dándoles el mismo resultado que la consultora en una semana. Eso, ¿cómo es el outcome final, el resultado final? Es este Gantt de implementación súper detallado, con las iniciativas top, con los proveedores top, el ROI por cada iniciativa, junto con el plan anual para que ellos luego sigan ejecutando. Que le permite es, una vez que terminan de implementar, vuelven a utilizar la herramienta para hacer el discovery de si el problema que querían resolver realmente quedó resuelto. Simplifiqué mucho el concepto, pero eso es lo que hacemos hoy. No, pero digamos, para ver si yo lo entiendo, cada persona que trabaja dentro de esta empresa, que es la empresa cliente, va a recibir un WhatsApp o un mensaje o algo de alguien que en verdad es un bot, ¿no? Es ese AI que va a estar haciéndole ciertas preguntas y en base a que el AI lo puede hacer masivamente versus una persona que tiene que hacerlo uno por uno, puedes en poco tiempo levantar toda esta información y luego ustedes, nuevamente el AI, sistematizarlo para darle un plan de acción. ¿Vale? Exacto. Ese tipo de empresa es pequeña, mediana, grande, y va a variar si es que está en América Latina, en Estados Unidos, o es indistinto tamaño y geografía. Perfecta la pregunta, entonces. Y esa breve intro para también dar contexto de qué hacemos, porque lo estaba contando medio como suelto y quizás se va a hacer más difícil. Cuando empezamos, ¿qué supusimos? Es todas aquellas empresas que no están digitalizadas, le hace construcción marítima, logística marítima, terrestre, seguros, bueno, bancos se digitalizó muchísimo, es la industria de la que más track record hay para poder comparar hasta incluso con múltiples de compañías públicas para entender cómo fue el impacto real. Pero todas esas industrias lo que se está apostando es que van a hacer, si no se lograron digitalizar, un salto hacia inteligencia artificial. Entonces nos acercamos a esas industrias para intentar venderles y supusimos que aquellos que no tenían el equipo de consultoría interno, llámalo mejora continua, excelencia operacional, innovación y a veces estrategia, dependiendo del tamaño de la compañía, iba a ser los que más tenían este problema y lo que se llama el head on fire, ¿no? Es decir, lo tengo que resolver urgente. Resultó que sí, resultó que eran las que más tenían el problema, pero para nuestra sorpresa, al no tener ese equipo conformado, después era difícil que personas que tenían otras responsabilidades también se ocupen de entender todos los insights que generamos, cómo implementarlos, empezar a conseguir los recursos para esas implementaciones, porque tenían en su día a día otras responsabilidades. Ese fue un learning desde esa primera idea y cómo fuimos iterando, de cómo fuimos entendiendo el customer profile perfecto para nosotros, siendo ahora en esas mismas industrias más de 1000 empleados, cuando ya tienen este equipo de consultoría interno, mejora continua, innovación, estrategia o excelencia operacional, pero si lo llevo a términos más clásicos es el de operaciones o el CIO, quien es en general siempre el reporte a aquellos a quien reportan directamente, ¿no? Uh-huh. Y en este proceso, o sea, si tuvieras que compartirnos un par de aprendizajes claves, algo que le dirías al Nico de que estaba arrancando, hey, por si acaso, o sea, no cometas esos errores, o esto te hubiera hecho acelerar el proceso. ¿Cuáles serían esas dos cositas? También muy buena pregunta. Hicimos muchos errores. No, para los que nos están escuchando, el objetivo de una startup es rápidamente aprender, digamos, cuál es la necesidad del cliente. Entonces, claramente nos vamos a equivocar, ¿no? O sea, mi pregunta es casi truco, pues, ¿no? Pero... Sí, te entendí. De hecho, uno de nuestros valores es equivocate, pero equivocate diferente, digamos, ¿no? Claro, es decir, claro. está súper bien equivocarse, pero siempre y cuando aprendamos algo que nos permita luego equivocarnos de otra forma distinta. Y en ese camino que recorrimos hubo muchos aprendizajes, pero hubo uno que fue especialmente tricky para nosotros, que es al principio, decías, bueno, se lo damos free a las empresas para que lo prueben y nos empiecen a dar feedback. ¿Y qué pasa? Pero el feedback que venía de un usuario free venía como con un bajo compromiso, creo que es la palabra. Entonces dije, bueno, ya, cobrémoslo. Y ahí se nos empezaron a caer como los clientes, pero que en realidad no eran clientes, digamos, ¿no? Como que no querían. Y estábamos, creo que ya un mes y medio recorriendo esa estrategia. El producto seguía siendo el POC del principio, eso tampoco es que era lo que es hoy. Y justo como estábamos a punto de bajar los brazos y decir, vamos de vuelta con Free,
llega un mail de un cliente potencial de Estados Unidos que nos había conocido en Manatec, en Miami, y dice, quiero probarlo, I'm in, ¿no? O sea, estoy adentro. Y es como, ok, llegó el momento justo, estábamos justo por bajar los brazos para darlo free de vuelta y empezar a ver qué pasaba, y ahí cambió radicalmente el feedback. Ahí nos dimos cuenta que se pueden hacer free pilots, pero que hay que tener muy en cuenta el compromiso del cliente al que está yendo y realmente con quién estás hablando para que el feedback que te den sea realmente el que te acerca a alcanzar ese pro market fit, digamos, ¿no? Porque si no es muy fácil pensar que es para un lado cuando en realidad era para otro. Creo que ese sería como el principal. Ese como primero está bueno porque creo que el tema de ponerle pricing, el levantar feedback inicial, esa combinación de ambas cosas, creo que parte del feedback es si está dispuesto a pagar. El hecho de que te ponga la plata ya es un mensaje. Entonces, sí he escuchado varios founders, inversionistas, especialmente en el campo en el que estamos de B2B SaaS, donde no son muy fans de estos freemium, nada de dar gratis de antemano o dar una funcionalidad gratuita, sino es directo a pagar. Y no sé, quizás en Estados Unidos este componente es más común, pero el your money back es hasta mejor a que decirle, mira, te doy gratis y después paga. Prefiero págame y si realmente estás muy insatisfecho, te devuelvo la plata. Pero creo que alguien pagado te va a dar mucho mejor feedback y puedes validar más rápido si tienes product market fit. Y lo otro es cobrar muy poco, ¿no? Y eso ya he conversado con varias startups que piensan que están yendo con buen precio y después en la práctica se dan cuenta que han dejado mucho dinero sobre la mesa. Totalmente. De hecho, ahí dijiste un segundo punto, pero el último del precio. Justo nosotros también veníamos iterando a ver si era el precio correcto o no era el precio correcto. Lo comparás contra el costo de un consultor o de una persona in-house que te resuelva lo mismo. Y encontramos un video de YC que decía como double the price, double the price, double the price, hasta que el 10% de los deals se te caigan por precio. No hicimos exactamente eso, pero de a poquito fuimos viendo cómo podíamos irlo subiendo hasta que encontramos como un sweet spot en el que el cliente percibe el valor suficiente como para poder pagar eso. Y la primera parte de tu reflexión, el aprendizaje de el money back guarantee. Eso fue un aprendizaje muy grande en que en realidad el cliente lo que tenía era miedo. Miedo a hacer negocios con una startup. A nadie lo echan de su trabajo por contratar McKinsey, es la frase típica. En mi caso era IBM, por venir del mundo de tecnología, IBM. de software, todo el mundo decía, nadie te despide por comprar la IBM. Exacto. Entonces ahí lo que descubrimos era que lo que necesitábamos era quitarle el riesgo a la decisión. Así es. Entonces lo que le explicamos, o sea, mira, el proceso es este es el precio, así es como lo vas a pagar, te bonifico esto, te bonifico aquello, y te devuelvo el dinero en caso que vos no percibas valor, y después hasta lo terminamos atando al outcome de Horizon. Si no te encuentro al menos 5, 6, 7 ineficiencias, de acuerdo a la compañía y la industria, te devuelvo el dinero directamente. Y eso nos facilitó mucho, pues le quitamos el riesgo de hacer negocios con una startup. Y también fue un learning que al principio nos costó mucho, porque era qué propuesta le mando. Claro. Entonces ahí también fue un segundo learning que está relacionado al primero. Y a este punto que acabas de mencionar, o sea, en un momento he leído en LinkedIn cuando has posteado que, digamos que vender la primera vez fue casi milagroso, ¿no? O sea, esto que tú has mencionado es lo que te permitió transmitir la confianza de probar en un software que es nuevo, que está en fases iniciales con personas que quizás no conocían, o hay algo distinto o complementario a lo que acabas de mencionar. Sí, creo que ahora que lo mencionaste es mucho más fuerte. Siempre hablamos de B2B SaaS, ¿no? B2B SaaS, pero no hay en realidad B2B. Es entre dos personas. Yo te quiero vender a ti, vos me vas a estar escuchando a mí, probablemente busques en mi LinkedIn, en mi Twitter, y nos relacionemos y vayamos a comer y después yo te presento a otro proveedor y vamos como una relación. Porque al final le estás resolviendo el problema no a la persona, más bien, no a la empresa puntualmente, ¿no? Es la persona que si no hubiera tenido que hacer el trabajo, hubiera tenido que trabajarlo. Totalmente. Entonces ahí descubrimos que en realidad el B2B SaaS, más allá del sueño de todo emprendedor de decir es self-service y se vende solo y se gestiona solo, dependiendo del nicho al que vos le vendés, se parece mucho más a una venta enterprise, en que un mentor nuestro de AWS, uno de los GMs, nos dijo, tenés que tener siempre la cruz, el que te compró, un stakeholder para arriba, uno para abajo, uno para la derecha, uno para la izquierda, y las ventas B2B cuando vas a una empresa grande, termina siendo una venta enterprise clásica como siempre, más allá que vos
en la visión sepas que a algún punto puedes dejar que sea self-service luego, pero en las primeras etapas eso al principio era contraintuitivo. No podemos dedicarle todo este tiempo porque lo tiene que hacer el producto. Y había ciertas cosas que el cliente le veía mucho valor y nos costaba muy poquito hacerlo, digamos, ¿no? Entonces ahí como que se va desprendiendo en people to people el cómo poníamos el producto en las empresas. Me parece totalmente increíble. Y ustedes todavía, digamos, son una empresa, son una startup, están en una etapa inicial, pero incluso cuando arrancaron eran un grupo más chico aún. Y también ahí he visto que en momentos comparados, ¿no? El proceso de construir una compañía, un equipo pequeño, con la película 300, ¿no? ¿Qué crees que es qué crees que es diferencia un equipo pequeño pero comprometido frente a grandes corporaciones? Haciendo referencia a la película, ¿no? Bueno, el que trajo eso a la mesa fue uno de mis socios, Miguel, que dijo lo que necesitamos. Pues siempre tenemos un concepto muy puro nosotros de cómo armamos los equipos. De hecho, Horizon nace de una lista que tenía Nico en su momento de jugadores clase A, le llamábamos los famosos A-players, en el que él llevaba su listita y dijo, bueno, cuando tenía que armar esto, o sea, los dos top arriba eran Nico y Miguel, digamos, ¿no? Entonces siempre mucho con este concepto de quiénes son los A-players que nos rodean, qué skills tienen, qué nos pueden ayudar a trabajar y resolver, y si hay un fit cultural. Y un día a mí en una de las conversaciones lo que mencionaba era, esto como 300, o sea, tenemos que ser muy poquitos haciendo un montón de cosas que aporten muchísimo valor al cliente, que es lo que nos va a permitir ganar cada una de estas micro batallas, estas, ¿cómo es que le llaman en YC? Micro games, creo que era la palabra, si mal no me recuerdo, en el que vas haciendo batallitas en cada pasito que vas dando. Entonces ahí fue que dijimos, ok, en lugar del approach que se venía tomando, este igual fue un cambio de tendencia de mercado, no solamente nosotros, que era armar equipos súper grandes, con las posibilidades que tienen hoy los equipos a nivel de AI, nos permite ser muchísimos menos, mucho más eficientes, siempre y cuando, lógicamente, se siga respetando muy bien el esquema de prioridades, es decir, la visión es para allá, cuáles son las dos tareas que tenemos que hacer para llegar allá. Eso nos permite ser un equipo súper liviano, para cumplir con esa idea que Miguel y la película de 300 nos gustaba mucho, digamos. Está buenísimo. Me encanta cuando uno hace esas referencias, ¿no? Hablando de equipo, ¿no? Y has mencionado tus socios. Previo a grabar este episodio estuve contactando gente que te podía conocer un poco más cerca para que me compartiera preguntas o anécdotas. Entonces me dijeron que le pregunte a Nico, ¿no? Respecto a una anécdota de cómo es que se conoció con su otro socio, Nico López. Es una muy buena historia. Es justo la que conté al principio, en el que fue muy loco. O sea, yo escuché un podcast de alguien que no conocía. Sí conocía a Simón de Taquenos, que es a quien nos estaba entrevistando. Lo llamé, él me pasó el número. Él es uruguayo, o sea, mis dos socios son uruguayos. Yo soy argentino. De casualidad estaba en Buenos Aires. Nos juntamos a tomar un café en Palermo, cafetería cerrada. Terminó siendo un fernet. Le conté lo que estaba trabajando. Y él justo venía de un proceso de trabajar personalmente a nivel de coaching y en qué quería, qué le motivaba, qué le gustaba, que era el mismo camino que había recorrido yo, de descifrar, digamos, ¿no? Desde esa primera fábrica en donde yo estaba, la segunda fábrica, consultoría, tecnología, había intentado recorrer un camino en el que pedí mucha ayuda. Entonces yo estaba intentando armar un producto que iba a ayudar a los estudiantes a descifrar todo ese camino, facilitando las ayudas que yo tuve que golpear 4.000 puertas para que me vayan ayudando. Que el proceso estuvo muy bueno y de hecho me llegué muchos amigos de todo ese proceso. Entonces a él le motivó lo que yo estaba haciendo. Entonces como que hubo una buena conexión entre lo que yo estaba queriendo resolver con justo el camino donde él estaba parado. Y de esa primera charla me escribió, me acuerdo, una Jupyter que yo no sabía ni lo que era, con un poco de código. Empecé a correrlo porque estaba intentando pasar a un podcast, el newsletter que estaba haciendo. O sea, ni siquiera estábamos hablando acá del proyecto, digamos, ¿no? Y de esas idas y vueltas hubo muchísimas, en el que me fue ayudando con cositas específicas, o incluso hasta para presentarme a Manu, por ejemplo, que es uno de nuestros primeros chicos del team de ingeniería, que me había ayudado a mí a sacar en la empresa anterior que yo estaba armando un producto 10 veces superior a lo que yo había armado solo, con mi socio vivo anterior. En una semana lo sacó Manu, ¿no? Entonces esa puerta me la trajo Nico. Entonces todo lo que nos llevó a conocernos y lo que se generó alrededor
desde el principio hubo una muy buena dinámica que cuando me presentó a mí fue automático. A mí yo lo conocí en el Punta Tech, no este año, el del año pasado. Eh, En realidad fue un poco antes también, pero en el Punta Tech todavía no sabíamos que íbamos a ser socios, estábamos charlando de la vida, comiendo un helado juntos ahí justo al final del evento, y se dio una dinámica muy parecida, en la que yo le conté problemas que estaba en resolver y me dice, no, por eso se resuelve, y me empezó a explicar toda una arquitectura de Transformers, que le dije, bueno, ya amigos, te seguí, pero hasta este punto ahora ya no te entiendo, así que fue muy divertido cómo conocí a Nico, Nico me presentó a mí, cómo se fue dando toda la dinámica de equipo, que es parte de lo que también nos mueve, de los valores que definimos como compañía y de cómo buscamos que los equipos trabajen, más allá de ser súper exigentes con cómo armamos los equipos, súper exigentes en cómo ejecutamos y cómo definimos la estrategia, nos tenemos que divertir. Estamos dejando nuestros años más productivos para hacer esto, tiene que ser divertida. No digo estar todo el tiempo como sonrientes, o sea, hay fricciones en la compañía con todo lo que estamos resolviendo, pero tenemos que poder divertirnos en lo que estamos haciendo. Y creo que eso se ve desde esas primeras 2 charlas con Nico y conmigo, digamos, ¿no? De hecho, muchas personas me preguntan, no, hoy quiero emprender, pero necesito encontrar socios. Yo no soy muy fan de decir, o sea, no siento que hay una manera donde puedas encontrarlo on demand a este socio. Como que tiene que darse en escenarios como los tuyos, el tuyo. O sea, no sé si es que te han hecho esta pregunta, pero no sé si compartes tu opinión o tienes alguna otra sugerencia. ¿Cómo es que encuentras tus co-founders correctos? Hoy creo que puedo responder muy distinto a lo que pensaba antes. Coincido con lo que decís. Coincido. ¿Por qué? Yo desde fin de paradigma ya estaba pensando en emprender y lo que tenía a mi alcance eran mis amigos, ¿no? Uh-huh. Cada uno de lo que ellos hacían, super cracks. Pero no era el tipo de partnership que necesitábamos para lo que nos estábamos imaginando, digamos. Siempre nos faltaba algún skill a ambos dos, digamos, ¿no? Entonces, un primer proyecto fallido, un segundo proyecto fallido, el tercero fue este que estábamos armando, que había evolucionado muy bien, pero luego terminamos sacando todo. Pero sí se dio de una forma muy natural. En el medio yo hasta había probado todos los YC Founder Matching, te subías a una call, había muchas personas y te contabas qué hacían. Wow. Era muy weird. Era muy raro. Sí, conozco gente que se conoció en esas partes de YC y le funcionó, y creo que es una beta. No es muy distante de lo que yo escuché a Nico en un podcast y lo llamé, ¿no? Debe ser parecido a cómo uno hace en la vida real el encontrar pareja, ¿no? Es como que, oye, lo conocí en una fiesta, lo vi en tal lugar, entonces me agarré de coraje, le escribí. O usé Tinder, ¿no? Usé Bumble, no sé, alguna de estas. Entonces, me imagino que van a haber casos y casos, pero me da la impresión que la mayoría salen de eventos como el tuyo o natural. Entonces, en todo caso, ¿cómo uno iría para maximizar las oportunidades de conocer a la persona correcta? ¿Qué le recomendarías a las personas que hagan? Esa sí que es buena. Algo que al principio me pareció contraintuitivo cuando empecé a querer emprender era el compartir la idea. A ver si tú coincides. Que es, normalmente uno dice, no, bueno, pero si comparto una idea, alguien puede copiarme y me pueden robar la idea y van a ejecutar y yo me quedo sin nada. Y la mejor forma de encontrar a alguien que le motive lo que estés haciendo, que tengan la misma energía, la misma gana de trabajar, los mismos objetivos y como que haya un match fuerte, es compartiendo la idea. Y si no es una idea específica, es compartiendo tu visión de una tecnología, tu visión de un problema, tu visión de una empresa, ¿no? Entonces, como abrirte mucho a interactuar con la gente. Cuanta más gente te abras y interactúes, toda esa potencia se empieza a esparcir. De hecho, tenemos en Horizon, es un poco nerd lo que voy a decir, pero tenemos un mind map, le llamamos, con nombres. Básicamente es Horizon en el medio, nosotros, y así vamos agregando gente hacia los alrededores. Entonces, cada tanto nos pasa que queremos llegar a una persona y no tenemos el intro path. Entonces, lo que hacemos es recorrer todo ese intro path potencial hasta que encontramos 4 o 5 vínculos para ver cuál es el más strong. Entonces, en esto de encontrar co-founders o relacionarte con gente, somos muy fans del poder de esas relaciones. Del poder de yo estuve ayudando a alguien y le resolví un problema, luego me presenta esta persona a otra, y hoy hasta tenemos inversores en el cap table que vienen como de 5 derivadas de uno de nuestros primeros angels. Como que somos muy fans de ese poder de
de las relaciones, este P2P que estábamos charlando al principio de cómo vendemos, ¿no? Lo aplicamos igual para contratar equipos, para inversores, para vender, para casi todo intentamos que sea la misma lógica. Más allá de las estrategias, ¿no? Totalmente. No, concuerdo y complemento. En el caso, por ejemplo, de mi fondo de Worth It, yo empecé solo y dije, bueno, voy a compartir lo que estoy haciendo. Entonces, al igual como una startup me empieza a compartir qué es lo que va a construir, yo empecé a compartir qué es lo que iba a desarrollar, de cuál iba a ser la tesis del fondo, cuál es el valor agregado, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queríamos hacer. Y en ese proceso, mi socio Jaime Chiarella, sí, somos dos Jaimes en esto. Nosotros somos dos Nicos. La verdad, claro, exacto. A mí ya le dijimos que tenía que ponerse Nico y lo hacíamos mucho más difícil todo. Nico Miguel, y ya está. Nico Miguel, suena bien, de hecho. Bueno, en nuestro caso, entonces, el Jaime viene y me toca la puerta, no porque, hoy me quiero sumar a tu fondo. Puede ser a veces bien raro que alguien venga y te diga, oye, quiero ser tu cofundador, raro. Sino es más como, oye, tengo esta idea, tú sé que estás haciendo B2B SaaS, ¿por qué no conversamos, tomamos un café? Y vino por advice, terminé proponiéndole, oye, hagamos esa idea, ese proyecto que él quería hacer de manera conjunta, para ir también viendo, oye, si es que somos buenos trabajando juntos. Y al ver que había algo muy bueno ahí, le dije, ¿qué tal si esto ya lo fusionamos? Esa iniciativa sea parte del fondo, súmate como partner, tienes el know-how y las cosas tienen que alinearse, ¿no? Entonces, Claro. quizás ahí está el partner que necesitas antes que no te has dado cuenta. Hagas un experimento previo, hagan algo para ver si tienen esa compatibilidad y de ahí... Claro. Con eso que historia. acabas de decir, me hiciste dar cuenta de algo que es estar abierto a experimentar esos caminos, que quizás uno está muy enfocado en qué es Horizon o en tu caso qué es Worth It, y te aparece al lado gente que te puede ayudar, pero es estar abierto a explorar caminos tangenciales, quizás, que te permite descifrar a las personas. De hecho, por ejemplo, una de nuestras penúltima contratación, es un chico que uno de mis socios ya venía trabajando un montón, idas y vueltas, muy parecido como sucedió conmigo. Y un día yo doy clases en UCEMA, en la licenciatura de negocios digitales en Argentina, y un día siempre damos un módulo y llevamos un speaker. Y me faltaba el speaker y lo llamo, me dice a mi socio y le digo, ¿querés ir vos? Y me dice, no, pero ya fui el quarter anterior, no puedo. Bueno, me dice, tengo a alguien para que vaya. Y me presenta a esta persona, que es Fausto Rolandi, que ahora está en el equipo. Y le digo, Fausto, escúchame, te estás para dar una clase mañana, así, 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 la audiencia es esta, este es el problema, puedes contar tu historia, tu experiencia en producto y cómo narrarlo. Él vino y dio la clase. Y se dio de una forma tan natural que yo dije, ok, acá puede que haya algo. Yo lo llamé a Nico, Nico me dijo, yo siento lo mismo, y ahí fue donde empezamos ya a explorar lo distinto, digamos, ¿no? Así que está muy sensato lo que dijiste, me gusta. Buenísimo. Bueno, sí, veo que compartimos mucho ahí. Ahora quería pasar a otro tema. Vi en tu LinkedIn que estabas en un evento junto con Satya Nadella, el CEO de Microsoft. ¿Qué tal? ¿De qué habló? ¿Qué insights o aprendizajes nos puedes compartir? Fue un gran evento ese, nos invitó la gente de Microsoft, estábamos en San Francisco. Algo que hicimos nosotros fue que el año pasado nos mudamos los 3 founders a San Francisco. Obvio, eso en cuanto a conocernos y las relaciones y todo lo que preguntabas antes lo llevó al extremo, ¿no? Porque convivimos 3 meses seguidos. Incluso antes de eso yo ya estaba yendo y viniendo a Uruguay. Yo hice eso por más de un año, vivir con mis 3 socios en San Francisco, compartiendo cuartos, de todo. Ahí es cuando los conoces bien. Los departamentos son chiquitos, todo sale muy caro, entonces hay que buscar siempre el mínimo, cuidar el runway básicamente. Pero bueno, ahí estando ya en San Francisco nos invitan al evento, voy a Colombia, un evento que hacía Microsoft, que era la gira global que hacía Satya. Súper bueno, logramos ir al CEO Connect, se llama, que es como un grupito más selecto, que eran 200 CEOs, para nosotros fue espectacular poder ir ahí, porque la empresa todavía tenía 3-4 meses, me animo a decir, y estábamos con Freddy de Platzi, estábamos con un montón de gente súper, súper top para nosotros, y Satya, ¿no? En el escenario, dando una charla. Me gustó que pudo unir puntos de su libro, o sea, antes de ir para ahí, hice un hiperfoco, me leí todo su libro, había 4 cosas principales que planteaba para la transformación digital, entre ellas el tema de la data, entonces lo llevó mucho para la data, cómo las empresas se habían preparado o no preparado para este nuevo paradigma con inteligencia artificial, cuando antes era estar data ready,
ahora tenés que estar AI ready, ¿no? Pero sigue siendo la data por detrás, cómo lo tenés estructurado para poder avanzar. Entonces, esa fue una de las principales. Eh, y después, no, esa es la principal para mí, porque después la charla derivó mucho en un poco más de filosóficamente cuál cree que va a ser la visión, el impacto y demás, y cómo va a potenciar realmente a las compañías. Lo que sí me llevé como principal punto es que, y es parte de nuestra tesis, que no todas las empresas están realmente dimensionando el impacto que puede tener en los modelos de AI, en sus distintos flavors y sabores, digamos, en sus negocios. Está en todas las industrias. Entonces ahí creo que hay algo muy importante de todos hacer catch up para poder entender los impactos que va a tener en múltiples layers, ¿no? O sea, en el layer financiero, en el layer social, en el layer de los que se te ocurran, hasta incluso de educación, me animo a decir. Y creo que ahí quedó muy claro en esa visión que él tenía de hace unos cuantos años y cómo la hizo realidad desde Microsoft con el partnership con OpenAI, en cuáles son algunos next steps que todos deberíamos poder hacer catch up y entender mucho mejor esos impactos. Me animo a decir que va por ahí. Y, digamos, porque estuve ahí leyendo un poco sobre lo que estaban hablando, pero también mencionó mucho el tema de empatía e innovación continua como una herramienta para esta nueva era digital. Ahí, ¿cómo piensas tomar esos aprendizajes y llevarlos a Horizon? También muy buena pregunta. La empatía tiene que estar más presente que nunca, venimos a decir, porque estamos pensando en cómo potenciar, digamos, a las compañías, ergo a las personas, con tecnología de una forma en la que no se había pensado antes. Entonces, es una concepción de diseño, y no soy un experto de diseño, pero, digamos, tenés que pensarlo desde un lado empático de cómo la persona lo va a utilizar. Ahí seguro, si hay gente de producto, va a decir, ok, sí, es obvio lo que está diciendo, pero sobre todo en cómo van a interactuar y qué va a generar esas interacciones internamente en la compañía. Nosotros, al relevar toda la empresa, desde el momento cero nos posicionamos como un aliado de los empleados y de los colaboradores y no como un enemigo, para justamente buscar ser lo más empático posibles, aunque ellos entiendan que lo que estamos buscando es optimizar cada una de las áreas y quitarle los layers de trabajo operativos para que se puedan enfocar en tareas de mayor valor agregado, más estrategia o lo que la compañía necesite. Y nos dio muy buenos resultados que el chat nuestro le subamos, entre muchas comillas, el nivel de empatía y cómo lleva la conversación. Intentamos de todo, intentamos muy soft, intentamos muy hard, encontramos ahora un buen sweet spot en el que el end user se termina abriendo mucho más que lo que nos pasaba a nosotros como consultores. Yo iba al banco y estaba 4 o 5, un día completo atrás del cajero, otro día completo atrás del tesorero. Y después de quizás 2 o 3 días, o sea, 16 a 24 horas seguidas con él, separadas en 3 días, lograba que se abra realmente y me cuente todo lo que él estaba queriendo mejorar. Y con la tecnología, habiendo puestole mucha cabeza a eso, logramos hacer que se abran, pero en 25 minutos, ¿no? Que es lo que tarda el chat. Pero requirió mucho ida y vuelta para poder entender cómo esa empatía tenía que realmente entrar en la tecnología. No lo había pensado ahora, lo acabo de formular, porque tu pregunta estuvo muy buena. Muy buena. No, y me parece como tema que es lo que hay que hacer, definitivamente. Ahora, yendo a otro bloque que tenía en mente, y es algo que he visto que ustedes han hecho sumamente bien, y ahora podremos analizar si es que esto es algo que aplica para toda startup o no, pero han participado por un montón de programas como AWS, el de Platanus, PwC los ha reconocido. Entonces, uno, o sea, ¿cómo es que se entera de todas estas iniciativas que hay? ¿No? Porque deben haber muchas, pero a la misma vez también es difícil poder filtrar y encontrarlas. Lo otro es, o sea, ¿por qué puntualmente participaron en estos programas y cuál crees que ha sido el valor agregado que te han generado? Muy buena pregunta también. ¿Cómo los encontramos? Creo que hay uno de mis socios, Nico, que es como un especialista, tiene un radar y los identifica on the fly y dice, che, vence mañana, bueno, ya, llenémoslo. Claro. Y Es como la terminamos gente armando... que no sé cómo hace, pero encuentra becas por todos lados, ¿no? Sí, es muy bueno para eso, entre otras cosas. Y terminó armando un assistant básicamente en el que le explicamos todo lo que hacíamos en Horizon y para cada aplicación nos iba ayudando a armarlo. Entonces hicimos una gimnasia en lo que lo completábamos muy rápido, pero porque habíamos recorrido un camino de documentar mucho nuestros pasos al Product Market Fit, tomando la metodología de Fairbairn Capital, que es un fondo de Estados Unidos,
que nos permitió que el Assistant realmente funcione casi como lo que teníamos en mente nosotros, digamos, ¿no? Entonces eso nos permitía aplicar muy rápido. La primera de todas fue Microsoft, que fuimos a Manatech, creo que fue la primera, si no me falla la ¿De memoria. Miami? Ahí también Microsoft fue quien nos apoyó, específicamente Wilson Pies. Fuimos a Miami, estuvo muy bueno, una semana. Ahí nos permitió realmente darle forma a lo que nos estábamos imaginando, tanto desde el deck, el storytelling, el problema que resolvíamos y conseguir ese primer cliente que habíamos conseguido. Volvimos, ni bien volvimos, aplicamos en una de Deloitte que estaban haciendo junto con Endeavor para ver cómo se podían encontrar puntos de conexión entre los emprendedores y las tesis, vamos a decirlo, las verticales que tenía Deloitte. Después también apareció la de Price, que aplicamos, fueron varias instancias. En paralelo hicimos Pasaporte Emprendedor, que es el primer nivel, digamos, de Endeavor, que lo hizo uno de los chicos del equipo, que es Manu. Nosotros ya nos habíamos ido a San Francisco y entonces todas las semanas Manu nos pichaba, hasta que terminó pichando, me animo a decir, mejor que yo, mejor que algunos de mis socios, y terminó ganando. En el medio aplicamos a Platanus. Estábamos en Miami, en Manatech, que aplicamos. Pensamos que era una aplicación que podíamos ir enviando como todas. Entonces estábamos en la calle en un café, de ahí nos estábamos yendo a otro lado y resulta que en realidad tenías un video, era en vivo, con un modelo de AI que te entrevistaba. Entonces estábamos en la calle. Mira, no podemos mandar la aplicación, estamos en la calle, no podemos grabar el video acá, corriendo hasta Manatech para poder grabar el video. Nico en el aeropuerto, o sea, fue muy tirado de los pelos como logramos grabarlo, pero después eso le gustó, nos juntamos en todo el proceso de selección de platanos que es súper riguroso. Cada programa tiene como sus propuestas de valor, ¿no? Y de nuestro lado el aprendizaje es, uno obtiene hasta donde presiona. Entonces en Manatech obtuvimos hasta donde presionamos, en Platanos Ventos obtuvimos hasta donde presionamos. El de Platanos, que es mucho más largo, tiene una diferencia, que es que todos los lunes tenés una instancia llamada el Coliseo, que hay nuestros mentores y el partner asignado, que era Aldo, Inigo y Dani de Health Atom. Todos los lunes se divertían un rato viendo por qué no habíamos alcanzado el objetivo súper ambicioso que habíamos puesto. Entonces eso nos setió un nuevo estándar de ejecución. Y estando en México, en Platanus aplicamos en la aceleradora de AWS, que es una nueva, se llama Global Gen AI, que eligieron 80 startups en todo el mundo, que están según ellos haciendo lo que sería el shaping the future of AI, o sea, es decir, qué se puede construir con estos modelos de inteligencia artificial. Y también estuvo muy bueno, o sea, tanto la de Platanus como la de AWS estuvieron muy buenas, con mucho commitment de ambos lados para realmente ayudarte. Entonces, cuando hablo de realmente ayudarte, me refiero hasta el go-to-market, de la estrategia de fundraising, speakers que te explican cómo alcanzaron el Product Market Fit, cómo hicieron la adquisición, cómo hicieron el fundraising, te explican todo. Entonces, lo que nos permitió es, y eso también como nos movemos en este mind map de personas, es qué patrones yo no tengo, que personas como vos quizás ya tienen, digamos, ¿no? Entonces, en cada charla me explican un patrón nuevo y yo quizás con esa charla incorporo un patrón sin haberlo vivido. Y esa es la forma en la que operamos. Entonces, siempre que vamos hablando y pasando por las aceleradoras, vamos intentando encontrar esos patrones que no tenemos de gente que está donde queremos estar nosotros. Y ahí es donde intentamos sacar todo el conocimiento. Entonces, en cuanto a nuestra experiencia, para mí estuvo súper. Estuvo muy intenso en ocasiones porque teníamos solapado Platanus con AWS. Lo de Manatech se nos había solapado, hasta si no estoy loco, con parte de lo de Deloitte. O sea, fue bastante intenso. Pero si logras ordenarte, priorizar, se termina sacando para mí mucho aprendizaje. De nuevo, hasta donde cada uno quiera presionar. Si vos vas solamente, entras, salís y no charlas con nadie, probablemente salgas diciendo, no estuvo bueno. Pero creo que también te puede pasar en Y Combinator, digamos, ¿no? De hecho, a ese punto iba a comentar, no podría estar más de acuerdo con el aspecto de tú vas a obtener lo que empujas, ¿no? Hay programas que quizás por la metodología te fuerzan a ti más. O sea, por ejemplo, en una universidad, como tienes exámenes que tienes que rendir, por lo menos está el mínimo, que es tengo que aprobar con 11 o si no me votan, ¿no? O con 13, dependiendo de dónde vas. Pero eso es como muy mediocre. El objetivo es, oye, ¿cómo yo puedo venir y sacar más de lo que, digamos, más del mínimo? Y eso aplica en todos los aspectos de la vida, pero especialmente en estos programas como los que tú has participado, es cómo le saco el jugo. Y ser parte del portafolio de un fondo y no estar activamente pidiéndole a tus inversionistas, ayúdame con esto, ayúdame con el otro, estás perdiendo la oportunidad de aprovechar ese smart capital. El pasar por un programa de aceleración y simplemente pasar por el mínimo también es desperdiciar su oportunidad. Entonces,
en vez de estar haciendo múltiples, ¿no? Mejor es sacarle máximo provecho a uno, pero si puedes más, también está bien, siempre y cuando tampoco no te distraiga del proceso de construir, ¿no? Que como que uno Claro, tiene que tener claridad de hasta dónde están mis capacidades. totalmente, totalmente. Y nosotros nos intentamos siempre dividir los Ujú, stakeholders de cada uno de esos lugares por tema, por skills ujú. y por afinidad. O sea, si de repente yo no logré la afinidad con una persona, pero la logró Nico, logró Miguel, vamos, o sea, no Así vamos es. a luchar contra esas afinidades para lograr sacar lo mejor. Y de hecho eso nos ha llevado a hoy estar, por ejemplo, en Founder Garage, que es un cowork en San Francisco, armado por Bessemer Ventures y Jeff Lawson, el ex CEO de Twilio, que también es como una tercera derivada, es una conversación con Paula de Platanus hacia gente, esa gente nos presentó, pitch a Bessemer, Bessemer nos dijo, vénganse, es early, pero vénganse, y estamos Ujú. ahora en ese cowork con todas las startups de YC y startups de Bessemer Ventures, ¿no? Entonces, se consigue hasta donde uno quiere presionar. Está Quizás bien. en el futuro tenga una respuesta mucho más accurate, pero hoy eso creo que es lo que Está muy bueno, está muy bueno. Como para ir cerrando este tema del espacio en el que tú estás, donde, si puedes hacer un poquito de proyección a futuro sobre el AI, ah, ¿cómo ves que en el mundo empresarial lo van a venir aplicando, ¿no? Más allá de video, ChatGPT, cosas por el estilo, donde tú estás resolviendo problemas reales del negocio, ¿hacia dónde ves que el AI va a venir a apoyar? Bueno, en la primera parte de esa pregunta la veo mucho por la tesis nuestra, es decir, hoy hay muchísimas soluciones de AI software y AI B2B y variantes, es decir, eso fue un inflection tecnológico que lo que hizo fue que cambie el consenso. 92% de los líderes dice que va a aplicar esa tecnología, 62% de ellos dice que le cuesta, pues no tiene los recursos, pues no sabe bien qué aplicar, cómo aplicarlo, que es parte de nuestro pitch, que también lo conoce. Eh, Ahora lo que nos quedamos pensando siempre y es parte de cómo posicionamos Horizon y la herramienta es ese sinfín de herramientas que hay hoy disponibles, que las empresas tienen que poder navegar ese laberinto tecnológico lo mejor posible. La mejor forma es pudiendo entender primero las compañías. Antes podíamos tener más tiempo para entender las compañías porque tenías más tiempo para implementar. Y no tenías una presión de un disruptor para poder realmente implementar las tecnologías. Y lo que estamos viendo nosotros es, hoy el contexto nunca fue tan barato, fácil y rápido implementar tecnología, pero si no vas a la misma velocidad para conocer tu compañía, se te desacopla, digamos, ¿no? Entonces, una de las primeras respuestas es, nos permite entender cosas a una velocidad muchísimo más rápida de lo que podíamos y necesitábamos antes. Y eso sería como un cambio hasta también en el paradigma de cómo consumimos esa información. En nuestro caso es posibilitándote que vengas a Horizon, entiendas toda tu compañía y una vez que la entendés, sepas bien qué herramientas aplicar, con qué ROI cada iniciativa en una semana, digamos, ¿no? Ahora eso me lleva al punto de a la velocidad a la que podemos aprender y procesar información. Y ese es para mí uno de los grandes diferenciales. Es qué cantidad de información pueden procesar estos modelos para que un ser humano pueda tomar decisiones con muchísima más cantidad, calidad de información, ergo la calidad de la decisión es muchísimo más alta. Ese es para mí uno como de las ramas. Y si me salgo un poco del software, donde está pasando demasiadas cosas en la parte robótica. Por ejemplo, mi socio es amante y apasionado de la robótica. Entonces debatimos mucho sobre esto. Cuando estuve en Draper, uno de los speakers había sido Brett Adcock de Figure. Estaba recién como empezando y hoy ya tienen los deals con BMW, ya están llevando humanoids a las fábricas. Creo que falta mucho todavía para que estén en las casas, pero ahí hay un path mezclando hardware y software que creo que no estamos dimensionando todavía. Entonces te hablé de la data, procesamiento, más calidad. Te hablé del impacto en hardware que tampoco estamos viendo. O sí, en realidad sí se está viendo, digamos, ¿no? Pero cuando lo hablo en la generalidad global, puede que no. Y en aumentar las capacidades, creo que es. Lo veo mucho en aumentar las capacidades. Y a ese último punto, el tema de aumentar capacidades, ¿no? En el espacio en el que tú estás, donde vas a estar haciendo este levantamiento de información, que normalmente se lo haces digamos, a las personas dentro de la organización, ¿cómo haces para también levantar esa información, pero de las herramientas de augmentación, de los múltiples agentes que tienen? Porque creo que hoy día hay, como todavía las empresas no han implementado muchas soluciones de AI, hoy día es muy personas. ¿Qué va a pasar cuando tengamos ese blend de ya no tantas personas que nos den input, sino que el software nos tiene que dar más información
¿Cómo ves ese otro mundo más futuro? Claro. Bueno, parte al juego que jugamos vos, yo y todos los que estamos en tecnología es qué futuro estamos viendo, qué futuro están Ujú, viendo los referentes de la industria. Estamos intentando vivir en ese futuro que tengo que construir hoy para llegar ahí, digamos, ¿no? Y lo que acabas de decir se parece mucho también, creo que al último post o el carta que hizo Sam Altman, en el que hablaba sobre el poco tiempo que él ve que falta para que ujú, realmente se empiecen a contratar agentes en las compañías. Cuando digo ujú, contratar agentes es poner directamente agentes a resolver use cases muy específicos y ujú. ahí en mi cabeza, y no estoy del todo convencido todavía, se abren en realidad nuevas formas de trabajar, que es en realidad revisar y controlar las excepciones de esos agentes, que antes no se hacía porque directamente lo operaban todo persona, entonces va a haber un layer nuevo como de trabajo de Sí, monitorear cómo se ejecutan, que se parece mucho a cómo monitoreábamos RPA hace 6 años cuando estábamos implementando un paradigma, que era dejar que todo corra y monitoreamos las excepciones. Siento que kind of puede llegar a parecerse en este punto, pero sí, que no falta mucho para que empecemos a contratar agentes directamente en las compañías. De hecho, nosotros estamos testeando varios, desde Executive Assistant, desde developers y demás, que nos permite trabajar muy distinto en algo tan simple como coordinar las reuniones, por ejemplo. claro. Buenísimo. Bueno, una última pregunta y con esto acabamos, te prometo. Y también Está es... divertido. y también viene de la misma persona que me hizo o me pidió que contara esta anécdota con tu co-founder. Pero en este caso la pregunta es distinta, ¿no? Y es, eh, ¿cómo haces, ¿no? Tú, Nico, para mantener la tranquilidad en situaciones de mucho estrés? Porque una de las cosas que más admiran de ti es tu capacidad para estar sumamente analítico y tener tranquilidad, transmitir más bien tranquilidad en este tipo de tiempo, ¿no? Momentos de alto estrés. Entonces, cuéntanos, ¿cómo haces para mantener la tranquilidad en situaciones de mucho estrés? Me encantaría saber la respuesta específica, para ver qué es lo que estoy haciendo a veces, porque no lo noto. Una vez, cuando era más chico, era bastante más volátil. Y me acuerdo que un jefe me vio un día con los pelos de punta y me llevó un pizarrón y me dijo, mira, ¿tenés un problema? Sí, le digo. Y me hizo un diagramita, ¿no? Que ya lo debes conocer y lo debe conocer mucha gente de la que está escuchando este podcast. Que ¿tenés un problema? No, ya, no tenés nada que preocuparte. Yo le digo, sí, tengo un problema. ¿Puedes hacer algo? Sí. Entonces me hace la otra flechita, no, si no puedes hacer nada, tampoco no te preocupes. Si puedes hacer algo, hacelo y ya, no te preocupes más, digamos, ¿no? Entonces, eso tan conceptual y tan simple es como muchas veces intento trabajar de había cosas que previmos, cosas que no previmos y fueron un problema. Si las habíamos previsto, probablemente ya tengamos más o menos cuál es el plan de acción que tenemos que tomar. Si no estaba previsto, en ese momento, ¿tengo algo para hacer? No tengo algo para hacer. Está dentro de mi mochila, siempre lo pienso como que entra en mi mochila, ¿no? Mi mochila me entra en un montón de problemas y cosas que yo puedo accionar. Este problema que me está viniendo, ¿entra o no entra en mi mochila? Sí, es que sí. Ok, ya, yo lo resuelvo, me ocupo, intento ver por qué no lo había hecho antes. Pero si es algo que está totalmente fuera de mi control, lo único que intento hacer es cómo me preparo para que ese impacto que va a suceder sea lo más bajo posible. Eso desde una perspectiva como mental de intentar hacerme un rewire a mí mismo para no quedarme en el loop, pero lo otro que hago mucho es apoyarme en muchas personas, básicamente. Pidiendo ayuda desde... He llamado a uno de nuestros inversores para preguntarle qué le respondo a este inversor. O sea, me acaba de preguntar esto y no sé qué responderle, ayúdame. Lo llamo a mis socios, llamo a mi pareja, llamo a mis viejos, a cualquiera que en el momento sea, a ver, ¿quién me puede ayudar con esto? Llamo. Y ese es como el primer fusible para decir, una vez que lo contás, ya no es tan grave. Los dos mecanismos, pero veremos si Claro, son esos. y yendo a esos mecanismos, o sea, y estoy de acuerdo, ¿no? La analogía esto de la mochila, si cada libro son los problemas que tenemos que lidiar, tenemos una capacidad finita de poder aguantar una cierta cantidad de cosas al mismo tiempo e incluso podemos meter más, pero nos pesa más. Entonces, podemos cargar 6 7 problemas, sí, pero probablemente la mochila da para 3 y los otros están medio como cayendo o nos va a costar más. Entonces, si podemos enfocarnos en menos al tiempo, a menos que podamos crear o mejorar nuestras capacidades para poder abarcar más, es decir, crecer nuestra mochila, Bueno, podemos ahí creo que estás dando hacerlo. en un punto súper rico, que me acordé de un tercer mecanismo. Ajá. eh,
que no estoy seguro si es lo mejor, pero que es básicamente que yo le pateo problemas al Nico del futuro. Ya en la empresa anterior, en Agrofy, me han tratado de loco por decir esto que estoy diciendo ahora, así que ahora ya todo el mundo va a saber que estoy medio Pero loco. esos son todos mis viernes. Se lo estoy pateando al Jaime de lunes. Exacto. Entonces, del día que yo se lo pateo, del Nico del presente al del futuro, en realidad, ¿qué mindset tengo? Es ver de aumentar esas capacidades que vos acabas de decir. Eso, que esto va a ser un problema en 15 días. Cuando a la persona que le acabo de mandar la propuesta laboral no me la acepte, ponele. Entonces, ¿qué necesito aprender para que cuando eso me pase, tener algo para hacer? Tal y tal tema. Y entonces, quizás en esa semana, en ese fin de semana, en ese día, o me leí un libro o le pedí ayuda a un montón de gente, enseñame esto ya, porque en la semana que viene tengo este problema. Entonces eso como que también me ayuda a decir, no lo tengo hoy, lo tengo en una semana, en 15 días, ¿qué tengo que cubrir para llegar a eso? Y en eso también todo Horizon se comporta de esa forma, porque los 3 founders intentamos hacerlo de esa forma, en que es, si nos falta un skills, si podemos empaquetar el problemita para mañana y hoy a la noche termino de resolver lo que necesito aprender, ya estamos un step ahead. Porque no lo intento resolver sin skills y sin conocimiento. Pero es una dinámica tricky en la que le pateas problemas a tu yo del futuro y muchas veces he odiado a mi yo del pasado, digamos, ¿no? Pero hay momentos donde el yo del presente no está en las posibilidades, capacidades, energía. No, todos los días no somos iguales. Entonces, a veces no es que estemos procrastinando, sino se lo estamos pateando al yo que va a estar mejor preparado. Entonces, más bien, eh, por ejemplo, esa también es una analogía, algo que hace tiempo me acuerdo que nos contaron, pero era estos dos gemelos, carpinteros, que cortan árboles. Bueno, se me ha ido ahorita el nombre, sorry. Pero que ambos tienen su hacha y salen a cortar y de repente uno decide tomarse una pausa, ¿no? Y empezar a afilar el hacha, mientras que el otro le sigue dando y lo ves que no para. Luego el otro se para nuevamente y continúa cortando árboles. Después del mismo periodo de tiempo, se termina dando cuenta que el que tomó la pausa para afilar su hacha terminó cortando mucho más árboles que el otro. Entonces eso nos pasa todo el tiempo, que pensamos que si podemos meterle más horas, trabajar más, cargar más problemas, como tú dices, en simultáneo, pensamos que vamos a llegar mucho más lejos. Pero en la práctica es saber la cantidad correcta, recuperar energías, volver a salir. Si no, vamos a tener el famoso burnout en el mundo de las startups. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso lo vivimos de primera mano en San Francisco, en el que toda la ciudad entera te empuja a trabajar. Creo que trabajábamos en promedio 18 horas por día. Primer mes hermoso, segundo mes ya lo empezás a sentir y después como bueno, empecemos a tomar los espacios para que cada uno haga lo que quiera hacer, para que cada uno pueda correr, entrenar, lo que quieran, para descomprimir. Y esa forma de empaquetar los problemitas y patearlos para adelante es sí, solo sí, no es una prioridad, resolverlo ahora, ¿no? O sea, no es una forma de procrastinarlo como lo hacemos, sino que eh, es para mañana. El cliente lo necesita para mañana. Y es ahora. Y no lo puedo patear para el futuro, se resuelve ahora, se le entrega al cliente y ahí sí trabajamos 24 horas y quizás nadie duerme. Y de hecho eso le llamamos operaciones. Y tienen operaciones nombre de cliente cuando pasan alguna de esas. Entonces le ponemos todo el manto de urgencia que necesita. Buenísimo. Mira, yo creo que nos podemos quedar acá hablando de Sí. metodologías y cosas sobre cómo lidiar con problemas, pero claramente es un tema que ya sea estés en una startup, en el mundo corporativo, haciendo lo que sea, vas a tener que lidiar con problemas, estrés y todo. Entonces busca el mecanismo por el cual puedes ser tu mejor versión. No, y esto me pasaba mucho en Estados Unidos, ¿no? Es como que la comparación de que yo tenía que estar killing it, al igual que los otros founders de la aceleradora o de otra aceleradora, que todo el mundo estaba haciendo más que el otro. Muchos ya no existen y me parecía que en su momento eran como que increíbles. Fallaron, ¿no? Entonces, no nos pongamos esa presión innecesaria, hagámoslo, avancemos hacia adelante nomás. Hay que ser consistente. Sí. Nos gusta siempre operar con consistencia. Digo que voy a ir hacia allá y voy. O sea, me puedo ajustar en medio si de repente algo de mis hipótesis estaban mal, la cambio, pero siempre vamos a intentar llegar hacia el mismo lugar o el nuevo lugar que hayamos descifrado. Pero es consistencia. Así es. Bueno, Nico, he estado súper buena en la conversación. Gracias por compartir lo que vienen haciendo, tus experiencias, a las anécdotas.
y estas reflexiones finales. Creo que ha sido de súper utilidad para todos. ¿Cuál es si alguien quisiera entrar en contacto contigo, cuál es la mejor manera para que lo puedan hacer? Qué buena pregunta. LinkedIn te diría que es la predilecta. Twitter puede ser. Pero si alguien te escribe a vos, pasale mi WhatsApp. Perfecto. Estoy como, I'm trying to keep up entre los mails, WhatsApp, LinkedIn y Twitter. Entonces Twitter respondo menos, LinkedIn un poco menos, WhatsApp es el que veo directamente porque están los clientes y los inversores ahí. Así que WhatsApp sería el mejor. Pero bueno, LinkedIn está súper bien. Está bien, está bien. Buenísimo. Nada, Nico, te pasaste nuevamente y ya estamos conversando próximamente para que nos sigas manteniendo al tanto de tus avances. Excelente. Muchas gracias por la invitación, el tiempo y la charla que estuvo espectacular. Espero que ayude a alguien y aportar mi granito de arena o mis 2 cents, como dicen en Estados Unidos, para alguien que esté intentando recorrer un camino similar al que estoy recorriendo yo. Muchas gracias, Nico. Chao, chao.